Todo indicaba que el cristianismo debía desaparecer en China. Había vigilancia, había censura, había arrestos, había pastores encarcelados. Entonces, ¿cómo es posible que algunos investigadores hablen de decenas de millones de cristianos? Incluso de más de 100 millones. Y una pregunta todavía más sorprendente. ¿Será que el próximo gran movimiento misionero del mundo saldrá precisamente del país que intentó detener al cristianismo? Hoy vamos a descubrir por qué la iglesia en China no solamente sobrevivió, sino que podría estar protagonizando uno de los movimientos espirituales más extraordinarios del siglo XXI. En el episodio anterior, vimos cómo el gobierno chino intenta controlar la iglesia. Vimos vigilancia, vimos restricciones, vimos el caso del pastor Ezra Yin. Y la pregunta quedó abierta. ¿Cómo puede crecer una iglesia perseguida? Humanamente, no tiene sentido. Cuando una empresa recibe presión constante, normalmente desaparece. Cuando una organización pierde libertad, suele debilitarse. Pero el cristianismo tiene una historia diferente. Roma intentó destruirlo, no pudo. La Unión Soviética intentó eliminarlo, no pudo. Y ahora China descubre una realidad que la historia ya había demostrado una y otra vez. La iglesia puede ser perseguida, pero no puede ser extinguida, porque la iglesia no depende del poder de un gobierno, depende del poder de Dios. Aquí debemos ser muy cuidadosos. Y quiero ser completamente transparente. Nadie conoce la cifra exacta. ¿Por qué? Porque millones de creyentes pertenecen a iglesias domésticas que nunca aparecen en registros oficiales. Comencemos con lo que sí sabemos. El propio gobierno chino reconoció aproximadamente 38 millones de protestantes y 6 millones de católicos registrados. Pero muchos investigadores creen que esa cifra representa solamente una parte del panorama. La Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional estima alrededor de 70 millones de cristianos. Otros investigadores como el sociólogo Feng Yang y organizaciones como Asia Harvest manejan estimaciones superiores a 100 millones de creyentes, principalmente protestantes. Ahora quiero decir algo muy importante. No presentemos esa cifra como un hecho confirmado. Presentémosla correctamente, como una estimación respaldada por investigadores serios, pero imposibles de verificar, completamente debido a la naturaleza de las iglesias domésticas. Eso protege nuestra credibilidad. Y aun si tomáramos la estimación más conservadora, estamos hablando de decenas de millones de cristianos. Eso ya es extraordinario. Aquí aparece otro dato muy interesante. Según Pew Research Center, aproximadamente el 90% de los cristianos que se identifican formalmente como tales en China son protestantes. Y estudios históricos muestran que el crecimiento protestante durante las últimas décadas fue considerablemente más rápido que el crecimiento del catolicismo. Esto no significa que el catolicismo no exista, ni que no esté creciendo en algunos lugares. Significa que el gran impulso del cristianismo contemporáneo en China ha sido principalmente protestante. Y eso explica por qué tantas iglesias domésticas pertenecen a esa tradición. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo puede crecer una iglesia que vive bajo tanta presión? Creo que existen 3 razones fundamentales. La primera, la persecución filtra la fe superficial. En países donde el ser cristiano no tiene costo, es relativamente fácil identificarse como creyente. Pero cuando seguir a Cristo puede costarle el trabajo, la libertad o incluso la cárcel, solamente permanecen quienes realmente creen. Y eso produce iglesias profundamente comprometidas. La segunda razón, las iglesias domésticas son extraordinariamente flexibles. No dependen de grandes edificios, no necesitan enormes presupuestos, no esperan permisos gubernamentales para reunirse. Si cierran un lugar, se reúnen en otro. Si arrestan a un pastor, otro creyente comienza a enseñar. Y la tercera razón, la más importante, porque Jesucristo hizo una promesa. En Mateo 16:18 declaró: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Observe cuidadosamente lo que Jesús no prometió. No prometió que la iglesia nunca sería perseguida. No prometió que todos viviríamos cómodamente. No prometió que los gobiernos siempre serían favorables. Lo que prometió fue mucho más grande, que nadie podría destruir su iglesia. Y la historia parece darle la razón. Ahora quiero llevarlo a un paso más adelante. Durante décadas, el mundo occidental envió miles de misioneros a China. Muchos arriesgaron su vida para llevar el evangelio. Pero hoy algunos observadores se hacen una pregunta fascinante.
¿Y si el próximo gran movimiento misionero sale precisamente de China? Existe un movimiento conocido como Back to Jerusalem. Su visión es sencilla, pero profundamente desafiante. Que creyentes chinos lleven el evangelio desde Asia hasta los pueblos menos alcanzados del mundo, atravesando regiones donde el cristianismo sigue siendo minoritario o enfrenta fuerte oposición. Piensa por un momento en la ironía. Durante siglos, Occidente evangelizó a China. Hoy podría ser China quien envíe misioneros al resto del mundo. No sabemos exactamente cómo Dios escribiría esa historia, pero sí sabemos algo. Dios tiene la costumbre de utilizar lugares que el mundo considera improbables. Nadie esperaba que el evangelio conquistara el Imperio Romano. Nadie esperaba el crecimiento de la iglesia detrás de la cortina de hierro. Y pocos imaginaron que en pleno siglo XXI, China sería uno de los lugares donde el cristianismo seguiría despertando tanto interés. Quizás, mientras el mundo observa el crecimiento económico de China, Dios está levantando algo todavía más importante, una generación de discípulos. Ahora quiero hacer una pausa, porque este video realmente no trata solamente de China, también trata de nosotros. Mientras algunos hermanos chinos arriesgan su libertad para abrir una Biblia, en Occidente muchas veces dejamos de congregarnos porque llueve, porque el sermón fue largo, porque no nos gustó la música, porque alguien no nos saludó. Y esa comparación debería hacernos reflexionar, no para sentir culpa, sino para recuperar perspectiva. La iglesia perseguida no necesita que sintamos lástima por ella, necesita nuestras oraciones. Y quizá nosotros necesitamos aprender algo de su fidelidad. Ellos nos recuerdan que seguir a Cristo nunca fue una cuestión de comodidad, siempre ha sido una cuestión de convicción. Quiero terminar con una pregunta. Si mañana seguir a Cristo tuviera un costo real, ¿seguiría usted siendo cristiano? No hablo de perder seguidores en redes sociales, no hablo de una discusión política, hablo de perder un empleo, de ser vigilado, de enfrentar la cárcel. Esa no es una pregunta hipotética para millones de creyentes alrededor del mundo, es una realidad. Y aún así, siguen adorando, siguen bautizando, siguen haciendo discípulos. ¿Por qué? Porque descubrieron una verdad que ningún gobierno ha podido destruir. Los gobiernos levantan imperios. Cristo edifica su iglesia. Y la historia demuestra cuál de los dos permanece. Roma pasó. El Imperio Británico pasó. La Unión Soviética pasó. Muchos otros imperios pasaron. Y un día, todos los gobiernos de este mundo también pasarán. Pero la iglesia seguirá en pie, no porque sea fuerte por sí misma, sino porque pertenece a Cristo. Por eso Jesús declaró: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Esa promesa sigue viva en África, en América, en Europa y también en China. Si este episodio fortaleció tu fe, compártelo con alguien más. Oremos por nuestros hermanos perseguidos y no demos por sentada la libertad que todavía tenemos para abrir una Biblia y reunirnos en el nombre de Cristo. Déjenme en los comentarios esta pregunta: ¿qué fue lo que más le enseñó la historia de la iglesia en China? Y recuerda que aquí no venimos a calmar conciencias dormidas, venimos a despertarlas.